Hola mis niños y niñas del quinto grado de primaria, bienvenidos a su semana 33, día 3 de Aprendo en Casa. El tema de esta semana es reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. El día de hoy vamos a tocar el área de personal social y la actividad que desarrollaremos es los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Las normas de convivencia. Nos vamos a ubicar en un espacio cómodo para la clase, escucharemos la clase con mucha atención, mantendremos los micros apagados durante la clase y mantendremos las cámaras prendidas. Recursos para la actividad: cuaderno, tu hoja de reuso, tu lápiz o tu lapicero y las lecturas anexo 1 y anexo 2 que las vamos a encontrar en la sección recursos de la plataforma Aprende en Casa. Chicos, recordemos que en la actividad del día 1 analizamos las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y los hombres y deliberamos sobre cómo influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Cuál es nuestra meta el día de hoy? Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Y utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Ahora leeremos atentamente los siguientes testimonios. El testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, a bordar, a lavar, a planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando tienen mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinos y vecinas, quienes confían mucho en ella. Después de haber leído los testimonios, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso y responde las preguntas. Según los testimonios de la abuelita de Justina y el testimonio de la mamá de Antonio, ¿cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? ¿Cuál era el rol de los hombres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Permanencias. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Cambios. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Bien. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros permanecen.
Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser la buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a su familia. A pesar que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposos las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar, el cual constituye un cambio. Ahora leeremos el texto del anexo 1. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones: el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos como lo conocemos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre. Para contraer matrimonio requería del consentimiento paterno y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. Necesitaba un consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. En aquellas épocas se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como La perfecta casada, que les brinda consejos para llevar una vida honesta, y Ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, dedicado a las mujeres casadas, a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida casera o para colaborar en el sostenimiento del hogar. Bien chicos, ahora leeremos el texto del anexo 2, Historias del voto femenino en el Perú. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad eran los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas, los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho al voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En el Perú, durante el siglo pasado, ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica, esta norma era letra muerta, pues muchas personas opinaban que la mujer no tenía independencia para votar con eterna libertad. En 1955 se promulgó la Ley 12391, que modificó la Constitución Política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas.
La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% hombres. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres y en 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos, así se promovió su derecho a ser electas y a participar activamente en la toma de decisiones, que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que incluso en estos tiempos las relegan al ámbito doméstico. Luego de haber leído los textos, vamos a copiar el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso y respondemos las preguntas. ¿Cuál eran o son los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y en la actualidad? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra en el virreinato y en la actualidad? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad en el virreinato y la actualidad? Y continuaremos respondiendo. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? En la actualidad podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Por qué? Teniendo en cuenta los textos que hemos leído y las respuestas anteriores, escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Considera los criterios mencionados al inicio de la actividad. Tras haber escrito tu explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, revísala utilizando la siguiente lista de cotejo. Luego, si es necesario, mejora tu explicación. Los criterios son: tus argumentos están basados en información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y la actualidad. Si es sí, marcamos sí, y si es no, marcamos en el X. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Marcamos si es sí o si es no. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Y marca si sí utilizaste o no. Responde. ¿Cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Y qué harías con tu familia? Comenta con tus familiares los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. También señala cuáles de esos roles han cambiado y cuáles permanecen. Plantéales estas interrogantes. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato y los que desempeñan en la actualidad? ¿Por qué? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres se mantienen actualmente? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo con que se mantengan esos roles o alguno debe cambiar? ¿Por qué? ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como hombres podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Reflexiona. Recuerda la meta de hoy: explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Ahora responde. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Felicitaciones, chicos, lo lograron. Los espero en la siguiente actividad de Aprende en Casa. Cuídense mucho. Hasta luego.